Buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar. Es jueves por la noche y toca cuidarse. Bueno, en realidad toca cuidarse todos los días, pero hoy es el espacio, es esta horita que nosotros en PTV Málaga dedicamos a aprender acerca de cómo vivir de una forma saludable y también a conocer enfermedades o términos médicos o afecciones o síndromes, porque pues por aquí, por este plató ha pasado casi de todo, pero siempre con el mismo objetivo, que sepamos cuidarnos mejor por un lado y que conozcamos mejor todo lo relacionado con nuestra salud de la mano de los mejores profesionales. Hoy no va a ser una excepción y tenemos dos temas que a nosotros pues, nos ha encantado. El primero, vamos a hablarles de ejercicio físico. No me canso de decirlo, tienen que levantarse del sofá, hay que moverse, hay que... bueno, aquí nos lo han dicho todos los especialistas que han pasado por el programa, tanto entrenadores como médicos como nutricionistas. El hombre, la mujer, o sea, el ser humano está hecho para correr detrás de un mamut, no para estar 10 o 12 horas sentados sin hacer ningún tipo de ejercicio. Entonces, pues para conservarnos mejor tenemos que gastar calorías y tenemos que hacer deporte. ¿Y con quién vamos a hablar de eso? Pues con Málaga Entrena, dos malagueños que se están haciendo un hueco en el difícil mundo de YouTube como entrenadores a distancia. Un tema muy curioso del que nos van a hablar ellos pues dentro de nada, dentro de apenas un minutito. Pero también vamos a adelantarles que hoy vamos a conocer mejor una enfermedad que probablemente ustedes solo hayan oído hablar en películas, en series o en noticias. Hablamos del lupus, una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar, que se encuentra encuadrada dentro de las autoinmunes y que vamos a conocer mejor gracias al trabajo de difusión que desarrolla Lupus Málaga, la asociación que aglutina a los pacientes, a sus familias, pero también gracias a personal médico. Bueno, tenemos un lujazo enorme porque tenemos aquí al doctor Fernández Nebro, que es jefe del servicio de reumatología del Hospital Regional Carlos de Haya, que es profesor de la Facultad de Medicina y que es una auténtica eminencia en el campo del lupus. Nos sentimos desde luego muy afortunados y privilegiados de poder contar con su presencia para dar a conocer a todos los malagueños esta enfermedad, conocer sus causas, conocer cómo se diagnostica, cuáles son sus síntomas, cuál es el tratamiento que llevan los enfermos y conocer el día a día de los enfermos de lupus. Pero bueno, yo ya no me enrollo más porque llega el momento de dar la bienvenida a nuestros primeros invitados de hoy. Yo les decía que toca levantarse del sofá, no ahora mismo, ustedes ahora mismo se quedan en casa viendo, ¿no?, qué es lo que tienen que hacer para aprender. Y luego cuando termine el programa ya si quieren eso se levantan y se empiezan a moverse. Pero por ahora quédense pegados a la pantalla porque vamos a enseñarles pues las técnicas básicas, cómo hay que empezar a hacer ejercicio y cómo no perder el hábito del deporte, que es algo muy importante. Para ello tenemos aquí a los profesionales, Patricia Vera, que es modelo fitness, y a José Ruiz, que es entrenador personal. Ellos dos juntos son Málaga Entrena. Muchísimas gracias a los dos. Nada, a vosotros. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención el hecho de que seáis entrenadores a distancia y de que tengáis un canal de YouTube con 143.000 suscriptores, que es una auténtica pasada. ¿Cómo llegáis a eso, José? Pues nada, llegamos a raíz de que nos gusta mucho el tema de la actividad física, sobre todo contagiarlo y motivar a la gente a una práctica de la misma de una forma divertida, amena y tal. Y en el trabajo uno con uno pues ya llegaba un punto en el que no llegabas por falta de tiempo. A raíz de hace unos años y tal, cuando te das cuenta de que por tiempo no puedes atender a más personas, pues como me falta algo. Vamos a buscar un modo de apalancarnos donde podamos llegar a más gente para contagiarle esas ganas de hacer deporte y sobre todo mostrárselo de una forma amena y divertida, que no tiene por qué ser el acudir a un gimnasio, algo que sea duro, algo que sea sacrificado, sino de una forma más amena, dinámica, divertida, y a partir de ahí pues arrancamos con nuestros primeros vídeos, donde nos costó muchísimo mostrarnos así delante de cámara, hablar, tal, pero poco a poco, trabajando con el tiempo, pues la verdad que el primer año fueron 2.000,
En el segundo año llegamos a la cifra de 10.000, que ya era una pasada, y en el siguiente año pues hemos alcanzado los 100.000. Y claro, decías antes 143.000, pero es que ya somos 148.000 hoy. En nada, en 2 días. En nada, es que sigue creciendo el canal a una media de unos 350 suscriptores nuevos cada día, unas 60-70.000 visualizaciones por día. Y lo más bonito de todo es que detrás de todo esto hay muchas personas a las cuales les estamos ayudando y cada día nos envían mensajes donde nos dicen que han perdido 10 kilos, que han perdido 15 kilos, son cosas... ¿Qué es lo que más os piden? ¿Cuál es el problema de salud más importante con el que os encontráis? Pues, a ver, el problema... No el de mayor salud, problema sí, sino- no de salud, sino quizás la falta de tiempo, la pereza, el desconocimiento. Ahora, por desgracia, por suerte y por desgracia, se dan mucho los gimnasios tipo low cost, los cuales prescinden de personal. Y eso es muy triste porque para la gente, en el momento que quieren aprender o quieren que alguien les corrija y tal, pues evidentemente se encuentran con que no tienen nada. Nadie que les ayude, nadie que les asesore. ¿Dónde recurren? Pues a diferentes revistas o ahora, como es el caso de un medio audiovisual, YouTube. Vosotros habéis trabajado antes en gimnasios, supongo, ¿no? Ujú. Sí, sí, yo sobre todo, y Patricia, que es mi pareja desde hace 3 años, pues ella era muy delgadita, no hacía... Bueno, no- sigue siendo muy delgadita. Bueno, sí, sí, pero... Pero no estoy fuerte. Antes no tenía musculatura apenas, solo era grasa y hueso. Y ahora he tonificado, he aumentado mi masa muscular y me encuentro muchísimo mejor, vamos. A todos lo que acabas de decir, porque además justo la semana pasada tuvimos aquí a nuestra nutricionista, a Pepi de Diesalud, y le decíamos, y nos hablaba de la diferencia entre estar delgado pero tener grasa y estar delgado y tener músculo. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista físico? Pues desde el punto de vista físico quizás no sea tanto, salvo que toques a lo mejor Físico al tacto, exacto. Sobre tono, todo, sí, fisiológico, en cómo te sí. sientes. Pues sobre todo es que te encuentras con mayor fatiga muscular, puedes hacer, fatiga muscular, fatiga a lo largo del día, te encuentras menos enérgico, te vas a encontrar con diferentes problemas que yo que sé, a la hora de levantar unas bolsas haciendo la compra o a la hora de cerrar una puerta, te ves que no tienes fuerza. No descansas bien, el estrés te afecta más, puedes tener problemas de contracturas musculares en la espalda. Son los problemas más típicos que suele presentar toda aquella persona sedentaria. Sobre todo el tema de problemas de espalda, todo el mundo tiene siempre algún dolorcito, algo que la mayor parte de las veces es debido al estrés y luego pues también postural. Pues lo que hablábamos lo que decía yo al principio, ¿no? Que no estamos hechos para estar Exacto, sentados no estamos hechos todo el día para en estar. un sofá o delante de una pantalla. ¿Cómo animaríais vosotros a la gente a que se mueva en casa? Porque muchas veces lo que cuesta es dar ese primer paso. Pues de la forma que la animaría es de que no sean demasiado autoexigentes con ellos mismos. Porque lo que ocurre es que pasamos de estar sentados en el sofá a querer irnos a correr y querernos a correr todos los días seguidos y encima hacer el paseo marítimo entero. Cuando todo ha de empezar por levantarte y dar una pequeña caminata de 10-15 minutos. Mañana te sentirás mejor y podrás un poquito más. Y progresivamente oír a tu cuerpo, y tu cuerpo será el que te pide un poquito más, pero la principal base para que no genere frustración y que la gente no caiga en desánimo es empezar poco a poco, progresivamente y sin marcarse objetivos demasiado autoexigentes. No ser duros con uno mismo, porque mucha gente se autocastiga demasiado. Algo que no le diría a ni siquiera un amigo o su peor enemigo, se lo dicen ellos mismos, de hay que ver, no puede, qué mal está, ¿no? Anímate siempre, háblate en positivo y ve dando pasitos poco a poco. Así cuando transcurre una semana has dado 7, cuando transcurre un mes has dado 30 y cuando pasa un año pues has dado 375. Entonces te vas a encontrar mucho mejor que en el punto de partida. ¿Y eso es aplicable a todas las franjas de edad? Sí, yo diría que sí. No... Porque hay gente que a lo mejor dice, es que yo nunca he hecho ejercicio, es que yo no tengo fondo, no tengo forma física. Evidentemente tendrá que... O tengo ya una edad y ya me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele esto, me duele el codo. Con los años vienen los Sí, dolores. sí, sí. Esto es así, Sí, sobre todo totalmente de acuerdo. si no hemos cuidado antes. Ahí lo más fundamental es O se tiene siempre sobrepeso. contar sobre todo con la ayuda de un profesional que te pueda asesorar o prescribir, que es la función que tratamos de hacer nosotros como divulgadores de contenido en el canal, de que no te quedes sin hacer nada, que recurras a alguien, que preguntes, que a mí me llegan muchas consultas y yo siempre trato de asesorar en la medida de lo posible, o doy el consejo yo o les recomiendo que
que vaya a alguien o a otra página o a un libro, pero con lo que es la edad no hay tampoco. Sí que si cualquier persona presenta algún tipo de patología, enfermedad, que te duele una rodilla, un tobillo, evidentemente lo mejor es lo mejor sería dirigirte a la persona indicada, no irte a la típica consulta del médico de cabecera, donde muchas veces no te va a ayudar de la forma que tú necesitas que te ayude, sino fisioterapeuta, traumatólogos deportivos, en fin, la rama del deporte cada día está mucho más especializada, exacto. Venimos de un periodo donde existía mucha menos información, todavía ocurre, pero ya por suerte cada día. ¿Hay algún caso de los que os escriben, de los que se ponen en contacto con vosotros, que os haya llamado especialmente la atención? Sí, ha habido gente, cosas muy curiosas, que rozan lo increíble, ¿no? De que le hemos contagiado a través de nuestros tutoriales y vídeos y tal, y han empezado con una práctica deportiva y a cuidar los hábitos de alimentación, y han llegado a perder 20, 30 kilos, cosa que yo incluso le pedí una foto, ¿no? Para decir, vamos un antes y un después. Claro, vamos a mostrarlo porque son casos que motivan a mucha gente, no por yo colgarme las medallas ni mucho menos, sino porque motiva a muchísima gente que se encuentra en la situación de pasar los 100 kilos y decir, ¿es posible? No es posible en una semana, evidentemente, y no sería aconsejable que quieras hacerlo, como bien decía antes, autoexigiéndote tanto, pero sí poco a poco, plantearlo siempre ya como un hábito de vida, y donde no busques hacer una dieta, sino tener un estilo de alimentación que te permita llegar al objetivo que realmente tienes. O sea, que el objetivo a lo mejor no es decir, operación bikini, eso no es el objetivo es que cambiemos de hábito. Exacto, introducir hábitos paulatinamente. Si hoy reducimos un 10% las grasas que ingerimos, pues ya es un 10% menos, es mucha energía menos que estamos ingiriendo, por lo cual tu cuerpo ya no lo va a almacenar. Si nos movemos un poquito más, vamos a quemar un poquito, y de eso se trata, de generar ese desbalance calórico para que nuestro cuerpo vaya tirando de las reservas y sintiéndonos pues cada vez menos pesados. En un momento, por ejemplo, cuando la gente empieza a hacer ejercicio, a veces dice, es que no he perdido peso. O sea, es que una cosa es perder peso y otra cosa es perder grasa, ¿no? Exacto. O sea, que si ven que el peso sigue donde estaba o incluso ganan, que no se desanimen. Exacto, el peso siempre es el peor indicador, porque lo que ocurre es que nuestro cuerpo va eliminando grasa y va generando músculo. No es que los tejidos se transformen ni mucho menos, sino que vas perdiendo grasa y generando músculo. Con esto, ¿qué quiere decir? Que el músculo es mucho más denso y pesa más. Entonces, estéticamente te estás viendo diferente, tus sensaciones son totalmente distintas, sin embargo, vas a la báscula y te desanimas. Que nadie le haga caso a la báscula, que le haga caso a sus sensaciones, a cómo se encuentra, porque seguro que se está encontrando más enérgico, con más energía en la redundancia, pero que se va a encontrar más activo, donde va a tener menos estrés, va a descansar mejor y su cuerpo automáticamente le va a pedir alimentarse mejor. Al final entras en un círculo virtuoso, es romper ese círculo vicioso para entrar en el virtuoso y sentirte poco a poco mejor. Es curioso porque últimamente cada vez se habla más de vida saludable, cada vez se habla más de ejercicio y cada vez se le da más importancia a ese tipo de tema. Vosotros supongo que lo habréis notado en el interés y en el tipo de público que se dirige a vosotros. ¿Tenéis un tipo de público más o menos de gente joven, mayor? Sí, a ver, ahora realmente en nuestro canal de lo que es YouTube hay público de todas las edades. Desde los 15 años hasta los 65, 70, que me han llegado a escribir algunos abuelos incluso. Pero luego en lo que es la práctica deportiva sí que es cierto que ahora hay muchos más gimnasios y se está rindiendo mucho más culto a la salud del que antes se practicaba. Cuando digo antes me remonto a 15 años, que hace cuando yo empecé a entrenar en salas de gimnasio, o menos. Incluso menos, porque hace 10 años no había tanto gimnasio y sobre todo mucho menos. No había la conciencia que yo creo que tenemos ahora, Patricia dice sí. Exacto. No había la conciencia que tenemos ahora de que hay que cuidarse, de que es importante. Sí. Vosotros el tema alimentación es importante, ¿lo trabajáis también o eso ya quizás más de nutricionista? ¿Qué importancia tiene la alimentación a la hora de...? Porque hablamos muchas veces, de la gente que hace mucho deporte tiene una dieta específica, pero eso digamos que no se aplica a la gente que hace deporte normal, una dieta equilibrada y ya está. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de dieta equilibrada nos damos cuenta, por lo menos desde la parte ahora que nos toca,
que mucha gente dice, no, pero si yo como bien, yo como tal, y está habiendo muchos alimentos los cuales tienen muchísimas calorías que ellos no lo saben. Realmente... ¿Son los falsos alimentos saludables? No es que son falsos, sino que a día de hoy, por comodidad muchas veces, se abusa de ciertos alimentos. De precocinados. De precocinados también, que tienen mucha menos calidad nutritiva que otros alimentos, y se tiende a comer pues de un modo que parece que no estás comiendo tanto o que no estás comiendo tan mal, pero estás comiendo alimentos que no son apenas nutritivos. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de fomentar unos hábitos de vida saludables, nunca haciendo una dieta estricta o adaptada a cada persona, porque para eso lo tiene que hacer un nutricionista, que también en todo esto los nutricionistas están teniendo mucho intrusismo y no es justo para ellos. Yo es que tengo compañeros que son nutricionistas y así lo veo, pero sí dar unas pautas básicas donde se diga pues cómo comer, no saciarte al 100%, no hay que comer en la mesa hasta que vayamos a reventar, que si te quedas con un poquito de hambre, que no pasa nada, no te vas a caer desmayado, ni te va a dar una bajada de azúcar. Luego, combinar los alimentos, en fin. ¿Hay que comer antes o después de hacer ejercicio? Pues a ver, yo siempre recomiendo que se coma una horita antes y dependiendo qué tipo de alimentos, porque si son alimentos los cuales contienen mucha grasa, nuestro cuerpo tarda mucho más en digerirlo y lo vamos a tener durante todo el tiempo que estamos... Vamos a estar con energía para hacer el entrenamiento. Mientras, como lo tomen menos... A ver, si lo tomas relativamente con poco tiempo antes de hacer el ejercicio, no vas a hacer la digestión y te vas a sentir muy pesado. Entonces, alimentos que sean fácilmente digeribles. Yo, por lo menos, lo que mejor me funciona es la fruta. Fruta una hora antes de hacer ejercicio. Sí, aproximadamente 30 minutos, una horita antes, cosas así. Me funciona muy bien siempre. ¿Cuánto tiempo se necesita de ejercicio al día o a la semana para estar, no como estáis vosotros, que estáis fantásticos, sino para estar saludable? O sea, de decir, mira, estoy sano, me encuentro bien, tengo energía. ¿Cuánto tiempo se necesita? Yo diría que comenzando por 20 minutitos al día está más que bien. Para una persona sedentaria que empiece con 20 minutitos al día está muy bien. Luego realmente va a ser nuestro cuerpo el que se vuelva adicto a esa sensación. Porque dame más, dame más. Exacto. Cuando empezamos a realizar ejercicio físico liberamos muchas endorfinas, que son la llamada hormona de la felicidad. Entonces, se vuelve algo adictivo, tu cuerpo te lo pide y siempre quieres hacer un poquito más. Y no vale cambiar el ejercicio por el chocolate. No. Que el chocolate negro también produce endorfina. Eso no vale. No es lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, José, muchísima suerte con ese canal de YouTube, 148.000 suscriptores. Seguiremos hacia arriba. Seguís hacia arriba, bueno, convertidos en los reyes del entrenamiento online por internet. Seguiremos por esa vía que... Y nada, os seguiremos y cuando queráis volver para contar, estamos en 500.000 de suscriptores, pues estáis en vuestra casa. Genial. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, pero volvemos dentro de nada y vemos precisamente esas imágenes para ver esos ejemplos de cómo ponernos en forma. You gotta listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. Baby, there's a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you? Baby, there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you? Oh, I can't get enough. Don't ever let me be away from you. I'm gonna hold you tight, 'cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I
Pues han pillado ya algunos de los ejercicios para ponerse en forma. Además, no sé si se han dado cuenta, pero José y Patricia van viajando por todo el mundo grabando vídeos. Eso sí que es un trabajo, vamos. Nos ha dejado alucinante y nos ha dado un montón de pautas muy útiles para levantarnos del sofá, levantarnos de la silla y movernos para sentirnos mejor. Fundamentalmente, vivir de forma saludable al final nos hace sentirnos mejor y tener más energía, y eso es importante. Vamos a cambiar de tema porque lo decimos al principio, vamos a conocer un poquito mejor el lupus, gracias a la Asociación Lupus Málaga. Pero antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, que los tenemos aquí al lado ya preparados, vamos a ver una actividad que tenía lugar pues justo ayer por la tarde en la sede de esta asociación en calle Lagunillas. Estamos viendo una de las actividades de esta asociación de Lupus Málaga y autoinmunes, que bueno, son charlas divulgativas destinadas a pacientes, a familiares, también profesionales, porque una de las tareas más importantes de esta asociación y del resto de asociaciones relacionadas con las enfermedades en Málaga es la difusión y la formación a cargo de profesionales. Esta actividad tenía lugar pues nada, ayer por la tarde en la sede, y bueno, pues hay que ver esa mariposa que ahora tendrá mucho más sentido en cuanto nos expliquen un poco el sentido del logo de la asociación, y que también formó parte de los actos de conmemoración del Día del Lupus que se celebró pues la pasada semana, hace tan solo unos días. ¿Y qué les parece si nos hablan de esta asociación, de esta enfermedad y de esta actividad nuestros invitados de hoy? Tenemos, se lo decíamos antes, el enorme honor de tener aquí al doctor don Antonio Fernández Nebro, que es el jefe de servicio de reumatología del Hospital Regional Universitario Carlos Saya de Málaga. Además es profesor de la Facultad de Medicina, entre muchísimas cosas más, y sobre todo un gran profesional y un gran experto en enfermedades autoinmunes. Así que muchísimas gracias, es un auténtico placer y un honor contar con un profesional así en esta casa. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. También tenemos aquí, pues representando a la Asociación Lupus Málaga, a ver si lo pongo yo aquí, a María Eugenia García Perandones, que es paciente y técnico de la asociación. Muchísimas gracias, que además viene con la mariposa, me ha encantado. La mariposa así medio morada, como un guiño a esa asociación y al símbolo del lupus. Y también está aquí María José Sánchez Valdivia, que es miembro... María José, yo le llamo todo, le cambio a todo el mundo el nombre. María José, que es madre de un paciente y además es miembro también de la Asociación Lupus Málaga. Yo quiero preguntar, en primer lugar, al doctor Fernández Nebro, ¿qué es el lupus? Bueno, el lupus es una enfermedad reumática que tiene muchas manifestaciones fuera de las articulaciones, a nivel de muchos, posiblemente la enfermedad más variada de todas las enfermedades reumáticas, porque puede afectar muchas partes del cuerpo. Esto hace de que sea complejo el diagnóstico, sea complejo el tratamiento. ¿A qué puede afectar? Porque por lo que yo he leído puede tener afectación renal en la piel, en muchísimas partes del cuerpo. Bueno, una de las manifestaciones más frecuentes es la afectación de las articulaciones. Los pacientes suelen sufrir dolor articular y muscular con mucha frecuencia, más del 80% comienza la enfermedad de este modo. También es frecuente la afectación de la piel. Bueno, comentábamos con los pacientes la importancia que tenía evitar tomar el sol, porque la radiación ultravioleta hace activar la enfermedad en muchos aspectos, particularmente en la piel, pero también de forma generalizada. Es frecuente que haya fiebre, es frecuente que haya afectación de la sangre, de las células de la sangre, puede haber afectación del riñón, aunque lo más frecuente es que la mayoría de los pacientes vayan bien, empiecen su enfermedad muy activa al principio, y después con el control que se obtiene con los medicamentos y por la propia evolución de la enfermedad tienden a ir mucho mejor. ¿Por qué es tan difícil de diagnosticar?
precisamente por lo diversos que son los síntomas que los pacientes presentan. Ni ellos mismos saben qué es lo que les sucede, a veces pues no relacionan, o ellos o sus médicos, si no están familiarizados con la enfermedad, no lo relacionan unos síntomas con otros. No hay una manifestación que sea absolutamente inequívoca de la enfermedad, de manera que siempre puede uno explicarlo por otro motivo también, que son frecuentes, como las infecciones o por intoxicaciones por fármacos o por problemas de otra índole, y esto confunde mucho a los pacientes y también a los profesionales que se enfrentan inicialmente a esto. A veces hay una fragmentación, aparece un problema en la piel, le mandan al dermatólogo, el dermatólogo ve de una forma más parcelar el problema del paciente y no lo relaciona con otros aspectos, o realmente no está claro en un principio cómo están las cosas, ¿no? Y van sucediendo poco a poco y puede tardar, normalmente puede tardar meses, pero incluso años en encontrar un diagnóstico y dar con un médico que le pueda atender correctamente. Años. Años, muchas veces. Es curioso, ¿no? Entre el Debe ser comienzo. una desesperación como paciente, o sea, el no me encuentro bien, no me encuentro bien, no me encuentro bien, hasta que dan con lo que tienen. Yo supongo que eso lo habéis pasado las dos, ese ir y venir de médicos. ¿Cómo se lleva el hecho de que tú te encuentras mal y no te dan con la tecla? ¿Empiezo yo o tú? Pues es bastante complicado. Y bueno, como paciente y como miembro de la asociación, desde la asociación lo que queremos es cambiar el carácter invisible de esta enfermedad, porque es justo lo que tiene, ¿no? Produce una discapacidad invisible, se te ve bien, pero francamente no estás bien, te encuentras mal. Aparte nosotros somos pacientes que quizás por la mañana podemos estar muy bien y por la tarde muy mal, pero muy mal al nivel de quizás no poder movernos. Y eso a veces es difícil de transmitir, de explicar, ¿no? La gente te dice que te ve bien o que tienes buenos colores, y los colores son una seña más de esta enfermedad. De ahí la mariposa. ¿Por qué la mariposa? La mariposa por los colores que tenemos a veces algunos pacientes que se nos ponen las mejillas rosadas, y por eso se utiliza el símbolo de la mariposa, ¿no? Se nos ponen las alas de mariposa en la cara. En cierto modo es poético, es bonito la Sí. forma del logo. Doctor, esta enfermedad, ¿qué síntomas hay que tener, qué sospechas tenemos que tener nosotros en casa para evitar esos años? ¿Qué tenemos que saber los posibles pacientes, las personas que nos estén viendo en casa, que a lo mejor tengan esos síntomas y no sepan? ¿Hay forma de que uno pueda adelantarse, de que uno pueda ver para que se puede hacer para que se diagnostique antes? Bueno, mientras no comienzan los síntomas de una manera evidente, es difícil establecer el diagnóstico, porque actualmente se ha adelantado mucho en el apoyo de laboratorio para el diagnóstico de esta enfermedad. Pero esto a veces juega en contra de los pacientes, porque muchas veces también, sin que esté claro perfectamente de que se deba hacer ese tipo de análisis, salen positivos y introduce en personas que a lo mejor nunca van a tener lupus, introducen una desazón, una preocupación innecesaria que se mantiene durante mucho tiempo. Yo creo que es consultar pronto con el médico de atención primaria y que éste tenga una buena visión. Yo creo que en este sentido la divulgación de la enfermedad, que cada vez es mejor conocida tanto a nivel de la sociedad como de los profesionales, es una de las cosas que podemos hacer más importantes, y establecer buenas alianzas entre los especialistas y el médico de atención primaria. Para Eso que es muy importante. Claro, el trabajo en equipo, ¿no? Efectivamente. Que no se vean los síntomas aisladamente, sino que se puedan ver unidos de forma que la enfermedad aparezca. Efectivamente. ¿Qué es, para la gente que nos vea en casa, cuando decimos el lupus es una enfermedad autoinmune? ¿Qué significa
una enfermedad autoinmune? Bueno, la enfermedad es muy compleja y es incluso compleja para explicarla. Y este es uno de los aspectos que cuando trato de transmitir a los pacientes qué es lo que les está sucediendo, les cuesta más me cuesta más explicarlo, ¿no? Este tipo de enfermedad es una enfermedad inflamatoria y esa inflamación está producida porque el sistema inmunológico, lo que son conocidas las defensas de nuestro cuerpo, que son tan necesarias para permitirnos vivir sin infecciones y sin tumores y sin tantos problemas que nos puede acarrear tener unas malas defensas, pues a veces va en nuestra contra, en el sentido de que no reconoce bien la diferencia que existe entre lo ajeno y lo propio, entre lo que es un órgano tuyo y lo que no es. Y entonces ataca a esa estructura. ¿Es un exceso de celo? Sí, podríamos decirlo, un exceso de trabajo y una confusión. Una confusión, a veces la confusión muy pequeña. Hay pacientes que el diagnóstico parece que cada vez hay más pacientes porque esté aumentando la frecuencia, pero en realidad lo que creemos que está aumentando es la frecuencia de detección, porque cada vez los detectamos mejor. Aquellos pacientes que antes no se diagnosticaban porque tienen una forma muy leve de la enfermedad, hoy los diagnosticamos. Pues esos pacientes que tienen una forma muy leve tienen un error en su sistema inmunológico, en sus defensas, pequeño, y sin embargo lamentablemente hay otros que tienen un error muy importante, muy extendido en todo el sistema inmunológico, que les hace padecer una enfermedad, una forma más grave que a otros. Hay que decir que el lupus no se transmite, o sea, no se pega, para que no entendamos entre nosotros, sino que solo lo sufre esa persona, aunque sí parece ser que tiene un componente genético, ¿no? Tiene un componente genético en el sentido en que uno nace con esa predisposición, pero necesita que ese terreno abonado sea regado y sucedan una serie de acontecimientos a lo largo de la vida, como infecciones, fumar es lo peor que se puede hacer para este tipo de enfermedades, y exponerse al sol para es el curioso lupus porque en es algo que concreto, normalmente no te las dicen, infecciones, ¿no? Exacto. Bueno, no se dice demasiado y a lo mejor nadie lo toma en serio, pero con este tipo de enfermedades los pacientes fumadores tienen un riesgo 3 o 4 veces mayor que las personas que no fuman de desarrollar este tipo de enfermedades autoinmunes en general. Y los pacientes que tienen lupus y fuman y siguen fumando se hacen más resistentes a los tratamientos. Por eso es tan importante menos, también claro, que dejen de fumar, aunque la enfermedad ya haya pasado, ya no van a prevenir el que suceda. Y en esos aspectos también deberíamos de hacer más pedagogía con la población en general de una vida saludable. Y de la importancia de protegernos del sol. Por supuesto. Que algo que ustedes no se imaginan, a lo mejor, que tienen una predisposición genética y por pasarse el verano entero en la playa tostándose vuelta y vuelta sin protección, pues se están exponiendo a una enfermedad, a la posibilidad de una enfermedad que está ahí y que a lo mejor esa posibilidad sería menor si nos protegiéramos un poquito más. Sin duda, del es sol. algo más a sumar, como por ejemplo Al cáncer de piel o a las tantas y tantas razones. Exactamente, es algo más que deberíamos sumar a esa prudencia que está usted hablando. Pues ya saben, protección a la sombra fuera de la playa en los momentos de mayor incidencia del sol, que son, si no me equivoco, doctor, usted me corrige, entre las 12 del mediodía y las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Sí, más o correcto. menos. Esa hora no es la hora buena de Es la ponerse peor. al sol. Y tenemos que protegernos del sol y evitar malos hábitos. Es cierto que la enfermedad ataca sobre todo a mujeres, porque según he leído yo en la web de Lupus Málaga, el 90% de los pacientes de lupus son mujeres. Son mujeres en un 90% y jóvenes, que es otra de las características que marca más la diferencia con otras enfermedades, que afecta a mujeres jóvenes. Y esto tiene mucha trascendencia en la vida de las personas, y en las familias. Las mujeres son muy importantes en las familias. Eso también tiene trascendencia.
Hombre, son muy importantes en la familia. Afecta, por ejemplo, a la hora de querer formar ella su propia familia Por también, supuesto. porque tiene una capacidad, incapacita en muchos sentidos, ¿no? Claro, y además se tienen que enfrentar desde una enfermedad al deseo de tener una vida normal y poder tener hijos. Y esto pues les causa problemas en el sentido de que es una preocupación añadida. Si las mujeres en general pueden sentir cierta preocupación a la vez que alegría de estar embarazadas, por la incertidumbre que siempre conlleva un embarazo, en una mujer con lupus es mucho más. Y esto pues debe hacerse de una manera muy planificada, ¿no? Es curioso cómo lo marca absolutamente todo. Y están ahí muy calladas, están aquí muy calladas. A mí me gustaría agregar en cuanto a este Por tema, supuesto. es que justo estamos ahora en redes sociales con una campaña con el hashtag Hoy sí puedo, porque sí es verdad que puede haber algunos problemas a la hora de encarar la maternidad, pero se quiere fomentar, se quiere concienciar de que sí se puede, siempre bajo Control control médico. médico exhaustivo, por supuesto, pero que sí, tenemos muchas compañeras en la asociación que... La asociación son casi todo mujeres, supongo, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, es varón, es un hijo. Es varón, es curioso, ¿no? Está en ese 10%. Y bueno, como ya bien ha explicado el doctor Fernández Nebro, pues como una enfermedad autoinmune es muy difícil de diagnosticar. En mi caso empezamos con dolores articulares y entonces, claro, tardan mucho en derivarlo al especialista, bueno, yo estuve ahí un par de años, y una vez que ya nos vamos al hospital civil y bueno, parecía que era una artritis, un tiempo que era artritis y tal, hasta que Salió. se dan los síntomas necesarios para diagnosticarlo como lupus, ¿no? ¿Con qué edad diagnosticaron A mi hijo tu con hijo? 17. En la adolescencia, ¿no? Sí. Que suele ser la época Sí. en la que suele salir. La enfermedad se tiende a suceder entre los 15 y los 40 años, pero en la mayoría de los casos entre los 20 y los 30. Y en mi hijo fue la exposición al sol, el brote que desencadenó ya todo y que le puso nombre, ¿entiendes? Entonces, bueno, también es verdad que estamos rodeados de magníficos profesionales, ¿no? Y que eso también nos da una tranquilidad a las madres y a la familia, porque es un problema familiar también. Pues sí, ¿no? ¿cómo te enfrentas tú ¿Tú habías escuchado hablar del lupus cuando Pues la diagnostican a verdad tu que hijo? solamente un caso, pero vamos, lo veía como muy lejos a mí, ¿no? Y entonces cuando llega sí que hay un cambio en la familia, ¿no? Hay que adaptarse A la nueva a la nueva situación. realidad. ¿En qué ha cambiado vuestra vida, por ejemplo? Pues fíjate, tan simple como ir un día de playa o elegir tus vacaciones de verano en un lugar de playa, ¿no? Que parece una tontería, pero no lo es. Y en el caso de mi hijo, pues viviendo en Málaga, Estamos Pues en una difícil, ciudad, es difícil. una de las ciudades con más horas de sol. lo que pasa es que sí que hay que decir que son personas, son pacientes con una fortaleza increíble, ¿no? Nunca les duele nada, siempre están bien, de verdad. Yo creo que cuando las personas nos superamos en los momentos difíciles, ¿no, doctor? Supongo que usted estará harto de verlo en la consulta, que cuando la vida nos pone prueba, yo creo que nos hacemos más fuertes. Y yo creo que en ese sentido los enfermos, los pacientes de enfermedades crónicas, de enfermedades que no es que tengan una cura, sino que tienen que aprender a convivir con ellas, son en ese sentido todos dignos de admiración, y yo creo que tendríamos todos que aprender mucho de ellos, porque colocan las cosas en su sitio, ¿no? Se aprende, y bastante. Y bueno, la asociación para mí también fue fundamental, ¿no? Llegar a hablar bueno, en principio hablé con Pepa, la presidenta, y bueno, transmitirle tu angustia, tus inquietudes, y ver que hay un Que te montón de entienden. personas que están igual que tú, ¿no? Y que ven la vida tan alegremente, ¿no? Dices, bueno, pues esto no es tan raro, ¿no? No, y hay que ser feliz. Efectivamente, ¿no? Hay de todo, pero desde luego desde la asociación se hace una gran labor, y yo invito desde aquí a todos los pacientes o familiares que cuenten con Lupus Málaga y Autoinmunes, que es una asociación que se creó hace más de 27 años, la primera de toda España,
y tenemos muchos asociados y damos apoyo a familiares, y yo invito desde aquí a que la gente que tenga cerca esta patología se acerque, porque no están solos, porque brindamos ayuda de todo tipo, tenemos asesoramiento psicológico, tenemos asesoramiento jurídico, hacemos muchísimas actividades, y el solo hecho de acercarte, eso, ¿no? Te va a hacer sentir que no estás solo, que hay más gente que le pasa esto, no te vas a sentir como un bicho raro, que es como casi siempre nos sentimos al principio, Sí, pero lamentablemente. eso es una cosa que pasa con todas las asociaciones de pacientes, de enfermos que pasan por aquí. Al final, cuando acuden a una asociación, supongo que también es vuestro caso, se encuentran comprendidos, se encuentran un entorno en el que hay gente que les pasa lo mismo que a ellos, en el que entienden sus síntomas, entienden los problemas que puedan tener, y yo supongo que eso es lo que marca la diferencia y lo que hace que os sintáis Se intenta bien, cubrir ¿no? también la parte que quizás en la consulta médica no se puede por falta de tiempo, se intenta cubrir esa otra parte, ¿no? Que es de contención, de apoyo, de solidarizarse. grupo. Sí, por supuesto. Y nuestra gran labor, nuestra gran tarea es darle visibilidad y sensibilizar a la población en general en cuanto a esta enfermedad, en que ya acabemos con esto de qué es el lupus, ¿no? La gente no lo conoce. ¿Cuántas veces lo preguntan? Muchísimas. Muchas. Muchas. Muchísimas, se imagino, porque incluso los amigos, ¿no? Cuando te diagnostican, ¿no?, el lupus. Y aparte casi, por ¿Qué ejemplo, es esto? cuesta decirlo, ¿no? Porque no te entiendes, lo tengo que explicar. No sé casi yo lo que tengo. Y, ¿sabes? Entonces un poco... Y también yo creo que es muy importante que la familia nos impliquemos, ¿no? Y la asociación sí puede jugar ahí un papel muy significativo, porque yo en caso de los adolescentes es que ellos mismos no quieren, una vez que ya tú sabes lo que tienes, el rechazo, no quiero saber más de esto, ¿entiendes? Entonces a lo mejor tú indirectamente sí lo puedes ayudar, porque tú puedes transmitir también mucha angustia Claro. ante el desconocimiento, ¿entiendes? Entonces una vez que tú tienes esa información, que ya estás preocupado, que estamos asesorados perfectamente por nuestros profesionales y por pacientes, ¿no? Pues entonces lo llevas tú mucho mejor también, ¿no? Yo quería preguntaros a los tres, al doctor por supuesto, por la parte médica, pero también a vosotros que lo vivís. ¿Un paciente de lupus hace una vida normal? O sea, no, ¿puede seguir adelante con su vida, con normalidad? ¿O no puede? La gran mayoría de ellos hacen una vida normal. Hacen una vida normal, aparentemente normal, para cualquiera. De hecho, antes hacía ella referencia a la discapacidad invisible, ¿no? Porque tienen un histórico en sus vidas, tienen una serie de limitaciones en cuanto a algunas personas más, otras personas menos, pero todos también nos cansamos. Lo que pasa es que, bueno, pues ellos aprenden a convivir con el cansancio, aprenden a convivir de tal manera que puedan hacer una vida completamente normal, la gran mayoría. La gran mayoría también, por otro lado, tenemos la suerte de que la respuesta a los tratamientos hay que transmitir optimismo a los pacientes, a los que no lo están, a los familiares y a los que están afectados por la enfermedad, de que el control de la enfermedad se consigue con mucha frecuencia. Eso supongo que La gran mayoría de los pacientes. que también cambia mucho el cuento, ¿no? De si una vez que está la enfermedad controlada, pues pueden hacer una vida muchísimo más normal. Ha habido muchos avances en estos últimos años en el lupus, porque hace poco teníamos aquí enfermos de esclerosis múltiple y nos decían, es que ha cambiado muchísimo nuestra vida porque los tratamientos nos han cambiado mucho la vida, porque han mejorado muchísimo en los últimos años. Han mejorado mucho, se ha adelantado mucho desde el punto de vista diagnóstico y desde el tratamiento. Sin embargo, no lo ha hecho el lupus eritematoso sistémico, no ha adelantado tanto como otras enfermedades, como la artritis reumatoide, que es una enfermedad mucho más frecuente, donde se ha dedicado muchos esfuerzos de la industria farmacéutica y se ha conseguido un control muy importante de esa enfermedad.
en este éxito no ha sido tanto con el lupus eritematoso sistémico. Primero porque no se le han dedicado tanto esfuerzo, porque son menos los pacientes y al fin y al cabo la industria farmacéutica es un negocio. Es un negocio. Pero aún así, que se está apostando en los últimos años mucho en la investigación terapéutica en esta enfermedad, no se ha cosechado los mismos éxitos relativos que en otras enfermedades como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, ¿vale? Porque es más compleja todavía de lo que nos podíamos imaginar. Sin embargo, ahora están apareciendo nuevos fármacos que están en este momento en experimentación, que pensamos que va a hacer el cambio tan sustancial que han vivido otras enfermedades en muy poco tiempo, probablemente. Pues eso sin duda es una gran noticia. Pues sí, yo creo que también el diagnóstico y seguir un criterio médico, que es súper importante, ¿no? Porque tú no puedes decir, bueno, pues me encuentro mejor y voy a dejar de tomar una medicación, no. Tú Pero eres un enfermo eso crónico. debe ser complicado, sobre todo cuando los pacientes son adolescentes. Claro. Eso quizás es Entonces es un lo más proceso que te tienes complicado. que mentalizar, que esto tienes que seguir tomándolo, aún estando bien un día, porque mañana no sabes si vas a estar mal, entonces es complicado, pero bueno, te digo una cosa, yo afortunadamente estoy contenta porque mi hijo está bien. Y lleva una vida normal, es un joven normal, Totalmente. que estudia, que se mueve, Totalmente. que sale y que entra. Sí. Que esas Con lo cosas cual, siempre hay que ser positivo, hay que sí, dar esas notas y hay que de... quitar ese miedo de decir, una cosa rara, no. Y que se si puede uno se llevar una vida encuentra con un normal. enfermo de lupus, pues una persona normal y corriente, Hombre, solo que se totalmente. cansa más y que tiene una cierta condicionante y no lo invitéis a la playa. Claro, Eso sí. Lo que me gustaría decir también es que dentro del grupo de pacientes con lupus, me lo confirmará el doctor, no hay dos pacientes iguales, tenemos características personales todos y cada uno, y en cuanto a lo de la normalidad de la vida, sí que se puede hacer una vida normal siempre y cuando te vayas adaptando a las cosas nuevas que van sucediendo, ¿no? En algunas ocasiones es más difícil, en otras es más fácil, pero sí, yo invito a la gente a que pase este proceso adaptativo, que sí, que hay que pasarlo, ¿no? Y me parece importante resaltar eso también. Hombre, la asociación en ese proceso adaptativo es muy útil porque ves a iguales que han salido adelante, que están bien, que llevan una vida normalizada, te entienden y además dan esa formación tan importante cuando es una enfermedad muy desconocida. Hablando de que es desconocida, vosotros hace una semana celebrabais el Día del Lupus y teníais un acto muy bonito en la Plaza de la Constitución de suelta de mariposas. ¿Cómo habéis celebrado? Porque yo he visto también incluso que ha habido ayuntamientos que mira, estamos viendo precisamente aquí esa suelta de mariposas, si no me equivoco, en la Plaza de la Constitución, ¿no? Sí, lo hacemos cada año, es para también dar visibilidad a esta enfermedad, festejar el Día Mundial del Lupus, que se festeja en todos los países, todas las asociaciones que trabajan por esta enfermedad lo hacen, ¿no? Y cada año hacemos un pasacalles en Calle Hilario, llegando hasta la Plaza de la Constitución, y hacemos una suelta de mariposas, suelta de globos, invitamos a todos nuestros compañeros de la asociación, familiares, y la verdad ha salido muy, muy bien. ¿Qué otros eventos habéis realizado con motivo del Día Mundial del Lupus? Bueno, ese día realizamos ese evento, hicimos mesas informativas en el Hospital Civil, en el Hospital Carlos Haya. Luego desde la asociación sí que llevamos bastantes proyectos adelante, como por ejemplo la Escuela Rural Lúpica, que es un proyecto que hacemos con Diputación de Málaga. ¿Y vamos consiste? Consiste en ir por los pueblos, por los centros de salud de algunos pueblos, dando información a los pacientes del centro de salud, informando acerca de esta enfermedad, visibilizándola sobre todo, ¿no? Y nos pasa siempre esto, ¿no? Lupus, ¿qué es lo que es? ¿No? Y bueno, intentando siempre explicar. Que supongo que será lo más difícil, ¿no? Sí. Porque al final siempre lo desconocido como que nos asusta un poquito. ¿Qué otros planes tenéis ahora como asociación? Porque hay que decir que su presidenta Pepa no está aquí porque está en un congreso, formándose, preparándose, y que además tenéis muchísimos proyectos.
Tenemos, tenemos varias actividades, damos atención psicológica. Vemos ahí imágenes de algunas de las actividades que estáis preparando también. Sí, pronto tendremos nuestro encuentro nacional de adultos afectados por lupus. Hemos tenido el año pasado un encuentro de jóvenes y el anterior uno de pediátricos que venían acompañados por sus padres. Estos dos primeros han salido súper bien y por eso este año hemos decidido hacer el primero a nivel nacional, encuentro de adultos, que va a ser aquí en el Centro de Innovación Social de La Noria, y vamos a entrar el 7 de junio por la tarde y vamos a terminar este encuentro el domingo 10 de junio, y ya estamos inscriptos, ya no quedan plazas casi en el encuentro, pero bueno, va a haber varias charlas, varias actividades. También hacemos cosas muy divertidas. Vamos a terminar este encuentro con un paseo al Jardín de la Concepción, compartiendo experiencias. O sea, que no paráis realmente. ¿Cuántas personas puede haber en España afectadas de lupus? A ver, en España, 40.000 corríjame usted, puede pero ser. podremos ser entre 40.000, 47.000. ¿Y en Málaga? Málaga unos 1.000, Pues 1.500, 1.500. por ahí. 1.500, que no es mucho, pero es mucho. ¿Y todos son miembros de la asociación o casi todos son miembros de la asociación? ¿Cuántos componentes tenéis ahora mismo? Ahora mismo hay mucha gente que se acerca a la asociación. Socios como tal, me pregunta, ¿socios en activo? ¿O usuarios? O usuarios, pues tenemos muchísimos, ¿no? Alrededor de 300 o más, ¿no? Hay mucha gente que lamentablemente todavía no nos conoce o por lejanía no puede acercarse a algunas de nuestras actividades. Por eso también tratamos nosotros de desplazarnos y de llegar a pueblos en los que por ahí no hay muchos afectados, uno o dos, ¿no? Pero es importantísimo también que estemos presentes por ahí también. Claro, porque mientras más se conozca esa enfermedad, más se podrá hacer ese diagnóstico precoz y además, mientras más interés, al final esto hablábamos, era un negocio, mientras más interés haya en esta enfermedad, mientras más se vea, mientras más se hable de ella, más posibilidades hay de que los laboratorios De que haya más apuesten investigación. por el lupus y por encontrar esa solución que le dé a los enfermos pues la mayor calidad de vida, porque con esto se tiene que convivir toda la vida, ¿no, doctor? Sin duda. Sí, es una enfermedad crónica y como tal, con medicación, habrá que convivir toda la vida, pero yo quiero, antes de apostillar un poco más acerca de la importancia de la asociación. La asociación, además de lo que se ha hecho aquí referencia en cuanto a apoyo mutuo, en cuanto a difusión de la enfermedad, también tiene una gran importancia en cuanto a lo que es como grupo de presión ante, como está haciendo referencia la industria farmacéutica o la administración pública, porque esta especialmente es importante para aquellas enfermedades que son poco frecuentes. El hecho de que se unan y constituyan un grupo de presión siempre van a tener mucha más fuerza a la hora de pedir más recursos en la medicina pública. Es muy importante, ese papel es muy importante y cada vez tienen más participación en los hospitales porque ellos lo demandan y porque la administración cada vez es más permeable también a esta participación en los comités éticos, en los servicios que tienen que ver con ellos mismos, tienen una participación y tienen una voz. Pues eso es muy importante. Para nosotros hoy ha sido un placer daros esa voz, poner cara, poner voz, que conozcamos un poquito más el lupus, que sepamos que estáis ahí luchando por tener una vida más normal y que gracias a doctores pues como el doctor Fernández Nebro pues también vivís un poquito mejor, porque es un lujo tenerlo. Totalmente, sí. Y la cercanía, ¿no?, que hay entre el paciente y el profesional también es muy importante, ¿no? Sí. Eso es súper importante a la hora de que el paciente se sienta también más tranquilo y más confiado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, María José, Rico, Ramos, no te digo yo, que es que no hay forma de que yo diga todos los nombres bien en un programa. María Eugenia, lo voy a leer porque yo... María Eugenia García,
paciente y técnico de la Asociación Lupus Málaga. Muchísimas gracias y por supuesto el doctor don Antonio Fernández Nebro, jefe de servicio de reumatología del Hospital Regional Universitario Carlos Saya de Málaga. Muchísimas gracias a los tres. Y nosotros ya casi nos despedimos. Les decimos como siempre que se cuiden mucho, que miren por su salud y nosotros les esperamos de nuevo el próximo jueves a las 9 de la noche. Hasta entonces, cuídense.